Hermano, hermana, si Dios mismo tocara hoy la puerta de tu corazón, ¿la abrirías? Porque hay algo que debes saber. No todos los que escuchan son salvos, no todos los que oran son transformados, y no todos los que conocen a Dios entrarán por la puerta estrecha. Hoy vas a descubrir una verdad que estremece, una verdad que la Biblia revela con claridad meridiana. Hay personas que Dios no puede salvar. Y no es porque Él no quiera, no es porque su poder sea limitado, no es porque su amor sea insuficiente, es porque ellos mismos han cerrado la puerta, han endurecido su corazón, han levantado murallas que ni el mismo Espíritu Santo puede derribar. Escucha con atención, porque tal vez hoy descubras que tú o alguien que amas está en esa lista. Y si Dios te lo revela, es porque todavía hay tiempo, todavía hay esperanza, todavía hay una oportunidad de cambiar tu eternidad. Dice la palabra en Proverbios 29:1. El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. ¿Escuchaste eso? No habrá medicina. Hay un punto de no retorno, hay una línea que cuando se cruza ya no hay vuelta atrás. Y muchos cristianos viven confiados, pensando que porque fueron bautizados, porque van a la iglesia los domingos, porque conocen versículos de memoria, ya tienen su boleto al cielo asegurado. Pero te digo hoy, con toda la autoridad que me da la Escritura, eso es una mentira mortal. Es un engaño del enemigo que ha dormido a millones en una falsa seguridad. Jesús mismo lo dijo en Mateo 7:21-23 con palabras que deberían hacernos temblar. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Hermano, ¿te das cuenta de la gravedad de esto? Gente que profetizó, que echó fuera demonios, que hizo milagros en el nombre de Jesús, y aún así, Él les dice, nunca os conocí. Porque una cosa es conocer a Dios en la mente y otra muy distinta es conocerlo en el corazón. Una cosa es usar su nombre y otra es vivir bajo su señorío. Hoy vamos a abrir la palabra con valentía, vamos a mirar de frente esta verdad incómoda pero necesaria. Porque si Dios te está hablando ahora mismo, si algo en tu interior se está moviendo, es porque Él todavía no ha cerrado la puerta contigo. Todavía hay tiempo para salir de esa lista, todavía puedes cambiar tu destino eterno. Pero necesitas humildad para reconocer dónde estás, necesitas valentía para enfrentar tu realidad espiritual y necesitas decisión para transformar tu vida antes de que sea demasiado tarde. La primera clase de personas que Dios no puede salvar son los que endurecen su corazón. Y hermano, esto es más común de lo que imaginas. La Biblia está llena de advertencias sobre el peligro de endurecer el corazón. En Hebreos 3:7-8 dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Notaste esa palabra? Hoy. Porque Dios siempre habla en presente, Él siempre llama hoy, pero muchos dicen mañana, después, cuando termine esto, cuando resuelva aquello, cuando sea más viejo. Y hermano, mañana puede ser demasiado tarde. ¿Sabes cuál es el problema del corazón endurecido? Que se endurece poco a poco como el acero que se templa al fuego. La primera vez que pecas, tu conciencia te grita, te remuerde, no puedes dormir. La segunda vez, la voz es un poco más baja. La tercera, apenas la escuchas. Y llega un momento en que puedes pecar sin sentir absolutamente nada, sin remordimiento, sin culpa, sin que tu espíritu te advierta. Ese es el corazón endurecido. Y es el estado más peligroso en el que puede estar un ser humano. Mira el caso del faraón de Egipto. La Biblia dice en Éxodo que Dios le envió 10 plagas, 10 señales sobrenaturales, 10 oportunidades para arrepentirse. Pero después de cada plaga, después de cada milagro,
La Escritura dice, Faraón endureció su corazón. Al principio, él mismo endurecía su corazón, era su decisión. Pero llegó un punto en que dice, y Dios endureció el corazón de Faraón. Hermano, cuando tú constantemente endureces tu corazón contra Dios, llega un momento en que Dios mismo confirma esa decisión tuya. Es como si Dios dijera, está bien, si eso es lo que quieres, si has decidido cerrarme la puerta una y otra vez, yo respetaré tu libre albedrío. Y ese es el punto de no retorno. Hay personas que han escuchado el Evangelio 1000 veces, que han estado en campañas de avivamiento, que han visto milagros, que han llorado bajo la unción del Espíritu Santo, pero al día siguiente vuelven a lo mismo. Su corazón está tan endurecido que ya nada los conmueve, ya nada los quebranta, ya nada los transforma. Son como la tierra pisoteada del camino en la parábola del sembrador, donde la semilla cae pero no puede penetrar, y vienen las aves y se la comen. Mateo 13:19 lo explica. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Si hoy sientes que tu corazón está duro, si sientes que ya nada te conmueve espiritualmente, si puedes escuchar la palabra y quedarte indiferente, si puedes ver el sufrimiento y no sentir compasión, si puedes pecar y no sentir convicción, hermano, hermana, estás en zona de peligro mortal. Pero escucha esto, mientras puedas reconocerlo, mientras algo en ti todavía responda a esta palabra, todavía hay esperanza. El Señor dice en Ezequiel 36:26, os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. La segunda clase de personas que Dios no puede salvar son los que blasfeman contra el Espíritu Santo. Y hermano, esto es lo más grave que existe en el reino espiritual. Jesús mismo lo declaró en Marcos 3:28-29. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualesquiera que sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. ¿Escuchaste eso? Todos los pecados pueden ser perdonados, todas las blasfemias, pero blasfemar contra el Espíritu Santo no tiene perdón, ni en este siglo ni en el venidero. Ahora, necesitas entender qué significa blasfemar contra el Espíritu Santo. No es simplemente decir una mala palabra contra Él, no es un pecado accidental. Es atribuir al diablo la obra de Dios, es llamar malo a lo que es bueno, es rechazar conscientemente, deliberadamente, persistentemente la voz del Espíritu Santo, sabiendo que es Él quien te habla. Los fariseos blasfemaron cuando vieron a Jesús echar fuera demonios por el poder del Espíritu Santo y dijeron, «¿Tiene a Beelzebú? Y por el príncipe de los demonios echa fuera los demonios». Vieron el poder de Dios obrando y le pusieron nombre del diablo. Hoy en día hay personas que ven un genuino mover del Espíritu Santo y lo critican, lo juzgan, lo llaman emoción barata, manipulación, show. Ven a alguien siendo transformado por el poder de Dios y dicen, eso es psicología, eso es sugestión, eso no es real. Hermano, ten mucho cuidado con lo que sale de tu boca cuando estás ante una manifestación del poder de Dios. Mejor quédate callado si no entiendes, mejor guarda silencio si no disiernes, porque si tú llamas diabólico a lo que es divino, estás jugando con fuego eterno. Blasfemar contra el Espíritu Santo es también endurecer tu corazón hasta el punto en que ya no puedes responder a su voz. Es rechazarlo tantas veces que llega un momento en que Él deja de llamarte. Porque el Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio, como dice Juan 16:8. Si tú rechazas constantemente su convicción, si apagas su voz cada vez que te habla, si resistes su llamado una y otra vez, puede llegar un momento en que Él ya no insista más.
Y cuando el Espíritu Santo se retira definitivamente de una persona, esa persona ya no puede ser salva, porque solo Él es quien puede traer convicción de pecado y llevarnos al arrepentimiento genuino. En Génesis 6:3 Dios declaró: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Hay un límite, hermano. Dios es paciente, es longánimo, es misericordioso, pero su paciencia no es infinita. Hay un punto en que Él dice: ya basta. Le di oportunidades, le hablé, le advertí, le llamé, pero constantemente me rechazó. Ahora respetaré su decisión. La tercera clase de personas que Dios no puede salvar son los que aman más las tinieblas que la luz. Juan 3:19-20 lo dice claramente. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Hermano, hay personas que conocen la verdad pero escogen la mentira. Conocen el camino correcto pero escogen el camino ancho. Saben lo que Dios dice en su palabra pero deciden vivir según sus propios deseos. Y no es por ignorancia, no es porque no saben, es porque aman el pecado más de lo que aman a Dios. Ese es el problema, el amor equivocado. Porque donde está tu amor, allí está tu tesoro. Donde está tu amor, allí está tu lealtad. Donde está tu amor, allí está tu obediencia. Muchos quieren los beneficios de Dios, pero no quieren abandonar sus vicios. Quieren la bendición, pero no quieren la santidad. Quieren el cielo, pero viven como si fueran al infierno. Quieren a Jesús, pero no quieren dejar a su amante. Quieren ser prosperados, pero no quieren pagar el diezmo. Quieren ser sanados, pero no quieren perdonar. Quieren ser libres, pero no quieren soltar sus cadenas. Y hermano, así no funciona el reino de Dios. No puedes servir a dos señores, dice Jesús en Mateo 6:24. O amas a uno y aborreces al otro, o te aferras a uno y menosprecias al otro. El problema de amar más las tinieblas que la luz es que poco a poco pierdes la capacidad de ver. Tus ojos espirituales se acostumbran a la oscuridad y cuando la luz viene, te molesta, te incomoda, te ciega. Por eso muchos no soportan estar en un ambiente de adoración genuina. Por eso se sienten incómodos cuando se predica la palabra con autoridad. Por eso se ofenden cuando alguien les habla con verdad, porque están acostumbrados a la oscuridad. Y la luz expone lo que ellos quieren mantener oculto. La Biblia dice en Efesios 5:11-13, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Hermano, si tú vives en las tinieblas, si tu vida tiene áreas secretas que no quieres que nadie vea, si hay pecados ocultos que guardas con celo, necesitas entender que Dios todo lo ve, y lo que hoy está oculto, un día será revelado. Lo que hoy haces en secreto, un día saldrá a la luz. La cuarta clase de personas que Dios no puede salvar son los orgullosos, que se justifican a sí mismos. Y hermano, el orgullo es la raíz de todos los males. Es el pecado original de Satanás, es la muralla más alta que impide que la gracia de Dios llegue a tu corazón. La Biblia es clara en Santiago 4:6. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Escuchaste eso? Dios resiste a los soberbios. No dice que los tolera, no dice que los soporta, dice que los resiste. El orgulloso es aquel que cree que no necesita a Dios, que puede salvarse a sí mismo por sus propias obras, por su propia justicia. Es el que dice: yo soy buena persona, yo no mato, yo no robo, yo ayudo a los demás, yo voy a la iglesia. Dios no puede rechazarme porque he hecho muchas cosas buenas. Pero hermano, Isaías 64:6 dice que todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Tu mejor obra,
tu mejor esfuerzo, tu mejor intención, sin Cristo, es basura delante de Dios. El orgulloso se justifica a sí mismo, siempre tiene una excusa, siempre tiene una razón para su pecado. Yo no tuve la culpa, las circunstancias me obligaron. Yo no quería hacerlo, pero no tuve opción. Si tú estuvieras en mi lugar, también lo harías. Todos lo hacen porque yo no. Siempre está señalando a otros, comparándose con otros, buscando ser mejor que otros. Pero hermano, el estándar no es el prójimo, el estándar es Cristo. Y comparado con Él, todos quedamos cortos, todos necesitamos su gracia, todos dependemos de su misericordia. Mira el caso del fariseo y el publicano en Lucas 18 contra 9 hasta 14. El fariseo subió al templo orando así consigo mismo: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Pero el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Y Jesús dijo: Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El orgulloso no puede ser salvo, porque la salvación es para los que reconocen que están perdidos. La gracia es para los que saben que no la merecen. La misericordia es para los que claman por ella. Si tú crees que no necesitas ser salvo, Dios no puede salvarte. Si tú crees que tus obras te justifican, la cruz de Cristo no tiene sentido para ti. Si tú crees que eres justo en ti mismo, entonces no necesitas la justicia de Cristo. Y hermano, esa es una mentira mortal. La quinta clase de personas que Dios no puede salvar son los tibios e indiferentes. Y esta es quizás la categoría más grande en nuestras iglesias hoy. Apocalipsis 3, 15, 16 contiene una de las advertencias más terribles de toda la Biblia. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Hermano, ¿te das cuenta de lo que está diciendo Jesús? Prefiere que seas frío, que ni siquiera te hagas llamar cristiano, a que seas tibio. Porque el tibio es el más peligroso, es el más engañado, es el que vive en una zona gris pensando que está bien con Dios cuando en realidad está en zona de juicio. El tibio es el que va a la iglesia por tradición pero no tiene pasión por Dios. Es el que ora de vez en cuando pero no tiene vida de oración. Es el que lee la Biblia cuando tiene tiempo pero no se alimenta diariamente de la palabra. Es el que da ofrenda cuando le sobra pero no es generoso. Es el que sirve cuando le conviene, pero no tiene un corazón de siervo. El tibio es el que quiere lo mejor de dos mundos. Quiere ir al cielo, pero disfrutar del mundo. Quiere pertenecer a la iglesia, pero vivir como el mundo. Quiere la aprobación de Dios, pero también la aprobación de los hombres. Y hermano, Jesús dijo en Mateo 10, 33, y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. El problema de la tibieza es que es progresiva, es como una enfermedad silenciosa que va matando poco a poco. Empiezas dejando la oración de la mañana. No pasa nada, mañana oro 2 veces. Luego dejas de leer la Biblia diariamente. Bueno, estoy muy ocupado, pero conozco la palabra. Luego empiezas a faltar a la iglesia. No me siento bien hoy. La próxima semana voy. Luego empiezas a ceder en pequeñas cosas. Esto no es tan malo. Dios entiende mi situación. Y antes de que te des cuenta, estás completamente alejado de Dios, viviendo una vida cristiana solo de nombre. La indiferencia espiritual es uno de los síntomas más claros de que algo está muy mal en tu relación con Dios.
cuando ya no te conmueve la palabra, cuando ya no lloras en la presencia de Dios, cuando ya no te duele el pecado, cuando ya no te apasiona hablar de Jesús, cuando ya no te importa que la gente esté perdida, hermano, estás espiritualmente muerto aunque sigas respirando. Y un muerto no puede responder, un muerto no puede reaccionar, un muerto necesita resurrección. La sexta clase de personas que Dios no puede salvar son los que viven en hipocresía. Y hermano, la hipocresía fue el único pecado que verdaderamente enojó a Jesús durante su ministerio terrenal. Él fue paciente con prostitutas, con publicanos, con pecadores de toda clase, pero con los hipócritas, con los fariseos religiosos que aparentaban una cosa y vivían otra, Jesús fue durísimo. Mateo 23 está lleno de los ayes que Jesús pronunció contra los escribas y fariseos hipócritas. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. El hipócrita es el que tiene una cara en la iglesia y otra cara en su casa. Es el que alaba a Dios el domingo, pero maldice el lunes. Es el que levanta las manos en adoración, pero levanta la mano para golpear a su esposa. Es el que predica santidad, pero vive en adulterio. Es el que enseña honestidad, pero roba en su trabajo. Es el que habla de amor, pero vive en odio y amargura. Es el que aparenta espiritualidad, pero su corazón está lleno de maldad. Y hermano, lo peligroso de la hipocresía es que tú puedes engañar a la gente, puedes mantener una imagen, una reputación, una fachada, pero no puedes engañar a Dios. Primera de Samuel 16:7 dice: El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Dios ve lo que nadie ve, conoce lo que nadie conoce, sabe lo que haces cuando nadie te mira. Y en el día del juicio, todo será revelado. Todo secreto será expuesto. Toda hipocresía será desenmascarada. Jesús lo dijo en Lucas 12:2-3. Nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. Hermano, si hoy estás viviendo una doble vida, si tu cristianismo es solo una máscara, si estás engañando a tu familia, a tu iglesia, a tus hermanos, escucha bien, no estás engañando a Dios. Y si no te arrepientes, si no dejas esa hipocresía, ese teatro espiritual, Dios no puede salvarte porque tu corazón no es sincero, tu fe no es genuina, tu conversión no es real. La séptima y última clase de personas que Dios no puede salvar son los que rechazan constantemente el llamado de Dios. Y hermano, esto es muy serio, porque Dios llama, pero no fuerza. Dios invita, pero no obliga. Dios toca la puerta, pero no la derriba. Apocalipsis 3:20 dice: He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Nota que Jesús está tocando, está llamando, está esperando. Pero quien tiene que abrir la puerta eres tú. Y hay personas que han escuchado ese toque miles de veces, que han sentido ese llamado en sus corazones una y otra vez, pero siempre encuentran una razón para no abrir. Ahora no, estoy ocupado. Luego, cuando terminé mis planes, más adelante, cuando tenga todo resuelto, cuando sea viejo y ya no pueda pecar, ahí sí me entregaré a Dios. Pero hermano, ¿quién te garantiza que tendrás un mañana? Santiago 4:14 pregunta: ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Tu vida es un vapor, es un suspiro, es un instante en la eternidad. Y si hoy estás posponiendo tu decisión
de seguir a Cristo, si estás rechazando su llamado porque tienes otros planes, porque hay cosas que todavía quieres hacer, porque no estás listo para dejar ciertos pecados, estás jugando con tu alma eterna. Proverbios 1, 24, 28 contiene una de las advertencias más terribles de toda la Escritura. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío, y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad, y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Hermano, ¿te das cuenta de lo que está diciendo? Llegará un día en que tú querrás buscar a Dios, pero no lo encontrarás. Querrás llamarlo, pero no responderá. Porque rechazaste su llamado cuando Él te buscaba a ti. En Isaías 55:6 dice: Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Mientras puede ser hallado, eso significa que hay un tiempo en que puede ser hallado, pero también hay un tiempo en que ya no. Hay un momento de gracia, pero ese momento no dura para siempre. Piensa en las vírgenes insensatas de Mateo 25. Cuando llegó el novio, ellas no estaban preparadas, fueron a comprar aceite y cuando regresaron, la puerta ya estaba cerrada. Y por más que tocaron, por más que suplicaron diciendo: Señor, Señor, ábrenos, la respuesta fue: de cierto os digo que no os conozco. Llegaron tarde, la puerta se cerró, se acabó la oportunidad. Hermano, hermana, si hoy sientes que Dios te está hablando, si algo en tu corazón se está removiendo, si reconoces que estás en alguna de estas 7 categorías, esta es tu oportunidad. No la dejes pasar. No endurezcas tu corazón. No pospongas tu decisión. No digas mañana, porque mañana puede que la puerta ya esté cerrada. ¿Tienes el corazón endurecido? Clama a Dios que te dé un corazón de carne, que te quebrante, que te haga sensible nuevamente a su voz. ¿Has blasfemado contra el Espíritu Santo? Si todavía sientes convicción, si todavía puedes arrepentirte, entonces todavía hay esperanza. Arrepiéntete hoy, no esperes más. ¿Amas más las tinieblas que la luz? Renuncia a ese amor falso, abandona esos pecados que te están llevando al infierno, escoge hoy a quien vas a servir. ¿Eres orgulloso y te justificas a ti mismo? Humíllate delante de Dios, reconoce que eres pecador, que necesitas su gracia, que sin Él estás perdido, eres tibio e indiferente. Aviva el fuego, busca nuevamente esa pasión por Dios, esa hambre por su presencia, ese celo por su casa. ¿Vives en hipocresía? Quítate la máscara, sé genuino, sé real, confiesa tu pecado y busca vivir en integridad. ¿Has estado rechazando el llamado de Dios? Hoy es el día de salvación. Segunda de Corintios 6:2 dice: He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. No dice mañana, no dice después, dice ahora, porque Dios habla en presente, porque la salvación es para hoy, porque la vida es ahora. Si Dios te dio vida hoy, si te despertó esta mañana, si puso este mensaje en tu camino, no es casualidad, es porque Él todavía tiene un plan contigo, porque todavía quiere salvarte, porque todavía no ha cerrado la puerta. Pero tú tienes que responder, tú tienes que abrir, tú tienes que decidir. No te confíes en que porque conoces la palabra estás salvo. No te confíes en que porque vas a la iglesia estás salvo. No te confíes en que porque tus padres fueron cristianos estás salvo. La salvación es personal, es individual, es una decisión que cada uno tiene que tomar por sí mismo. Nadie puede salvarse por otro, nadie puede creer por otro, nadie puede arrepentirse por otro. Romanos 10:9 hasta 10 dice: Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque
Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es simple, pero es profundo. Creer en el corazón y confesar con la boca. No es solo decir que crees, no es solo sentir algo bonito, es una entrega total, es un señorío completo, es una transformación real. Hermano, hermana, quiero que ahora mismo guardes silencio. Deja de mirar a tu alrededor, deja de pensar en tus problemas, deja de preocuparte por el qué dirán. Este es un momento entre tú y Dios. Nadie más importa ahora mismo, solo tú y Él. Si reconoces que has estado en alguna de estas 7 categorías, si el Espíritu Santo te ha convencido de pecado, si sientes que necesitas cambiar tu vida, este es el momento. No esperes a que termine el mensaje, no esperes a que te sientas mejor preparado, no esperes a que las circunstancias sean perfectas. Ahora mismo, donde estás, tal como estás, abre tu corazón a Dios. Si necesitas arrepentirte, arrepiéntete. Si necesitas confesar, confiesa. Si necesitas llorar, llora. Si necesitas gritar, grita. No te guardes nada. No te contengas. No tengas vergüenza delante de Dios. Él ya conoce todo, Él ya sabe todo, pero está esperando que tú vengas, que tú te acerques, que tú abras la puerta. Y si hoy decides seguir a Cristo, si hoy decides entregarle tu vida completa, sin reservas, sin condiciones, sin áreas ocultas, quiero que sepas que Él te recibe con los brazos abiertos. No importa qué tan lejos hayas caído, no importa qué tan sucio estés, no importa qué tan pecador te sientas, la sangre de Cristo es suficiente para limpiar todo pecado. Su gracia es suficiente para perdonar toda maldad. Su amor es suficiente para transformar toda vida. Pero tienes que venir, tienes que decidir, tienes que abrir esa puerta, porque Dios no fuerza, Dios invita. Y hoy te está invitando a salir de esa lista de personas que Él no puede salvar para entrar en la lista de los redimidos, de los salvos, de los que han sido lavados por la sangre del Cordero. Cierra tus ojos, inclina tu rostro, y si es genuino tu corazón, si realmente quieres cambiar, ora conmigo. Señor Jesús, reconozco que soy pecador, que he vivido lejos de ti, que he endurecido mi corazón, que he rechazado tu llamado. Hoy me arrepiento, hoy abro la puerta, hoy te entrego mi vida completa. Límpiame con tu sangre, transfórmame con tu poder, llena mi corazón con tu Espíritu Santo. Te entrego mi pasado, mi presente y mi futuro. Sé el Señor de mi vida, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora, guarda silencio. Quédate en esa presencia, deja que Dios haga su obra en ti, porque Él obra en el silencio. Él transforma en lo secreto, Él sana en lo profundo. No busques emociones, no busques experiencias, solo busca a Él. Y cuando lo busques de todo corazón, lo encontrarás. Que este día sea recordado en el cielo como el día en que decidiste vivir para Cristo. Que tu nombre sea escrito en el libro de la vida. Que tu destino eterno sea cambiado. Porque hoy escuchaste, hoy respondiste, hoy abriste la puerta cuando Él estaba tocando. Y Él ha entrado y ya nada será igual. Porque donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Donde está Cristo, allí hay vida nueva. Donde está Dios, allí hay esperanza, transformación y salvación. Levántate de donde estés con la certeza de que Dios acaba de tocar tu vida, de que no eres el mismo, de que has pasado de muerte a vida, de tinieblas a luz, de perdición a salvación, y ahora vive como hijo de Dios, vive como redimido, vive como alguien que fue rescatado del fuego eterno, porque hoy tú no estás en la lista de los que Dios no puede salvar, hoy estás en la lista de los salvos por su gracia. En el nombre de Jesús. Amén.
¿Sabes qué es lo que más me estremece el corazón cuando leo las Escrituras? Que todo lo que Dios ha prometido se cumple. Todo, absolutamente todo. Y hoy quiero hablarte de algo que muchos ignoran, que muchos han dejado de esperar, que muchos ya ni siquiera mencionan en sus oraciones, pero que está más cerca de lo que imaginas. La resurrección de Cristo viene pronto, muy pronto, y necesitas prepararte porque ese día nadie te va a llamar por teléfono para avisarte. Nadie te va a mandar un mensaje diciéndote prepárate que ya viene el Señor. Ese día va a llegar como ladrón en la noche, dice la palabra. Y yo te pregunto, con toda la autoridad del Espíritu Santo, ¿estás listo? ¿Está tu vida en orden? ¿Has puesto tu casa espiritual en su lugar? Escúchame bien, porque lo que voy a compartir contigo no es teoría religiosa, no es teología vacía, no es doctrina muerta. Esto es palabra viva, esto es fuego del cielo, esto es lo que el Espíritu Santo está revelando a la iglesia en estos tiempos finales. Y si tienes oídos para oír, si tienes corazón para recibir, si tienes espíritu dispuesto para obedecer, entonces este mensaje va a transformar tu vida completamente. Porque, déjame decirte algo, el problema de muchos creyentes hoy no es que no sepan que Cristo va a volver. El problema es que lo saben aquí en la cabeza, pero no lo tienen aquí en el corazón. Lo saben como dato, como información, como algo que estudiaron en la escuela dominical cuando eran niños, pero no viven como si realmente creyeran que en cualquier momento puede sonar la trompeta final. Y por eso viven dormidos, por eso viven conformados, por eso viven igual que el mundo, sin santidad, sin consagración, sin ese fuego que te hace levantarte cada mañana diciendo, Señor, hoy puede ser el día, hoy puede ser la hora que mi vida te glorifique. Vamos a la palabra, porque la palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. En Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 al 17 dice así: Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Te das cuenta de la magnitud de esta promesa? ¿Te das cuenta de lo que está diciendo aquí? Que va a llegar un momento, un instante, un abrir y cerrar de ojos, donde todo va a cambiar. Los que murieron creyendo en Cristo, los que partieron con fe, los que durmieron en el Señor, van a resucitar primero. Y luego nosotros, los que estemos vivos en ese momento, sí estamos en Cristo, sí estamos limpios, sí estamos preparados, seremos arrebatados, transformados, llevados a encontrarnos con el Señor en el aire. Imagínate esa escena. Cierra los ojos por un momento y visualízalo. Estás en tu trabajo, estás en tu casa, estás en la calle, estás durmiendo, estás comiendo, estás haciendo lo que sea que estés haciendo en tu vida cotidiana y de repente suena una trompeta. Una trompeta que no es de este mundo, una trompeta que viene del trono de Dios, una trompeta que todos van a escuchar, creyentes e incrédulos. Y en ese momento, los que están en Cristo van a empezar a elevarse, van a empezar a subir, sus cuerpos van a ser transformados en un instante, de corruptible a incorruptible, de mortal a inmortal. Y los que no estén preparados, los que no hayan creído, los que hayan vivido para sí mismos y no para Dios, se van a quedar aquí viendo cómo los redimidos del Señor son llevados a su presencia. Pero yo no vine aquí a asustarte, vine a prepararte, vine a decirte que todavía hay tiempo, que todavía puedes poner tu vida en orden, que todavía puedes arrepentirte, que todavía puedes consagrarte, que todavía puedes decidir vivir de una manera que cuando llegue ese día no tengas que avergonzarte delante de Él, sino que puedas levantar tu rostro con confianza, sabiendo que has sido fiel. Porque la Biblia nos da señales, nos da advertencias, nos da indicaciones claras de que ese tiempo está cerca. Y cuando miro alrededor, cuando observo lo que está pasando en el mundo, cuando veo las profecías cumpliéndose una tras otra,
No puedo quedarme callado, no puedo guardar silencio. Tengo que gritar, tengo que proclamar, tengo que decirle al pueblo de Dios, despierten, ya no hay tiempo para jugar, ya no hay tiempo para tibiezas, ya no hay tiempo para vivir con un pie en el mundo y otro en la iglesia. Jesús mismo nos habló de esto. En Mateo 24, cuando los discípulos le preguntaron cuáles serían las señales de su venida y del fin del mundo, Él les respondió con claridad. Les dijo, oiréis de guerras y rumores de guerras. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y cuando leo esas palabras, cuando las comparo con lo que estamos viviendo hoy, hermano, hermana, no puedo evitar que se me erice la piel. Mira lo que está pasando. Guerras por todos lados. Conflictos internacionales que amenazan con explotar en cualquier momento. Naciones contra naciones. Reinos contra reinos. Y no solo eso, enfermedades que aparecen de la nada, pandemias que paralizan al mundo entero, virus que matan a millones, terremotos cada vez más frecuentes, cada vez más devastadores, huracanes, inundaciones, incendios forestales de magnitudes nunca vistas. El clima mismo parece estar gritando que algo grande está por suceder, pero esas no son las únicas señales. Jesús también dijo, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿No ves eso hoy? ¿No ves cómo la gente se ha vuelto fría, egoísta, sin amor? Familias destruidas, matrimonios rotos, padres que abandonan a sus hijos, hijos que olvidan a sus padres, hermanos que se pelean por herencias, amigos que se traicionan por dinero. El amor se ha enfriado, el respeto se ha perdido, los valores se han invertido. Y en lo espiritual, hermano, en lo espiritual es donde más se nota. Pablo lo profetizó en 2 de Timoteo 3. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿No describe eso perfectamente lo que estamos viendo? Gente que va a la iglesia los domingos, pero vive como el diablo los otros 6 días. Cristianos de nombre, pero no de corazón. Religiosos de tradición, pero no de transformación. Tienen la apariencia, tienen la fachada, tienen el lenguaje, pero no tienen el poder, no tienen la presencia, no tienen la unción del Espíritu Santo. Son como sepulcros blanqueados. Por fuera se ven bonitos, pero por dentro están llenos de muerte. Y déjame decirte algo más fuerte todavía. Jesús dijo en Mateo 24:12, muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Estamos viendo eso. Estamos viendo profetas falsos por todos lados, predicando prosperidad sin santidad, vendiendo bendiciones como si fueran mercancía, prometiendo milagros a cambio de dinero, torciendo las escrituras para acomodarlas a sus caprichos y a sus conveniencias. Pero la palabra de Dios no se acomoda. La palabra de Dios no cambia. La palabra de Dios es la misma ayer, hoy y por los siglos. Y cuando la palabra dice que Cristo viene pronto, es porque viene pronto. Cuando la palabra dice que debemos estar preparados, es porque debemos estar preparados. Cuando la palabra dice que debemos velar y orar, es porque debemos velar y orar. Ahora, yo sé lo que muchos están pensando. Bueno, pero eso lo han dicho siempre. Desde hace 2000 años están diciendo que Cristo viene pronto y todavía no ha venido. Y es cierto, muchos lo han dicho. Pero ¿sabes qué? Eso también estaba profetizado.
En 2 de Pedro capítulo 3, versículo 3 y 4 dice: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. ¿Ves? Hasta la burla estaba profetizada, hasta el escepticismo estaba anunciado. La gente que se ríe, que se burla, que dice: siempre están con lo mismo, que Cristo viene, y nunca pasa nada. Esos mismos burladores son una señal más de que estamos en los últimos tiempos. Pero el mismo Pedro nos da la respuesta. Dice en el versículo 8: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Dios no opera en nuestro tiempo, Dios opera en su tiempo, y su tiempo es perfecto. Él no llega tarde ni temprano, Él llega exactamente cuando tiene que llegar. Y te aseguro con toda la autoridad del Espíritu Santo que mora en mí, que estamos más cerca de su venida que cualquier otra generación antes que nosotros. Piénsalo bien. Nunca antes en la historia de la humanidad se habían cumplido tantas profecías bíblicas al mismo tiempo. Israel volvió a ser nación en 1948, después de 2000 años de dispersión, exactamente como lo profetizó Ezequiel 37. El conocimiento ha aumentado exponencialmente, tal como lo profetizó Daniel 12:4. El Evangelio está siendo predicado en todas las naciones, cumpliendo Mateo 24:14. La tecnología permite que todo ojo lo vea, cumpliendo Apocalipsis 1:7. Las piezas del rompecabezas profético están cayendo en su lugar. Entonces, ¿qué hacemos con esta información? ¿Qué hacemos con este conocimiento? ¿Nos quedamos de brazos cruzados esperando que el tiempo pase? ¿Seguimos viviendo como si nada? No, 1000 veces no. La palabra nos dice claramente qué hacer. En Lucas 21:36, Jesús nos ordena: velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Velar. Esa es la primera instrucción. Velar significa estar despierto, estar alerta, estar consciente de lo que está pasando a tu alrededor. No es vivir en pánico, no es vivir en miedo, no es vivir obsesionado con fechas y cálculos. Es vivir consciente de que en cualquier momento puede venir el Señor. Y esa conciencia debe marcar la manera en que vives cada día. Te voy a dar un ejemplo práctico. Imagina que estás esperando una visita muy importante, alguien a quien respetas muchísimo, alguien a quien honras, alguien ante quien quieres presentarte de la mejor manera posible, y te dicen: voy a llegar entre las 3 y las 5 de la tarde. ¿Qué harías? ¿Desde las 3 en punto o tal vez desde antes tendrías tu casa limpia? ¿Tendrías todo preparado? ¿Estarías vestido apropiadamente? ¿Estarías atento a cualquier sonido en la puerta? No te irías a dormir. No te pondrías a hacer cosas que te avergonzarían si esa persona llegara y te encontrara así. Pues, asimismo, debemos vivir como cristianos, sabiendo que el Señor puede llegar en cualquier momento, y no solo puede llegar, sino que va a llegar. No es una posibilidad, es una certeza, no es una probabilidad, es una promesa. Y cuando Él llegue, ¿cómo te va a encontrar? ¿Te va a encontrar orando o peleando? ¿Te va a encontrar adorando o pecando? ¿Te va a encontrar perdonando o guardando rencores? ¿Te va a encontrar sirviendo o sirviendo solo a tus propios intereses? La segunda instrucción es orar. Velad pues en todo tiempo orando. La oración no es opcional, hermano. La oración no es para cuando tengas ganas, para cuando te sientas bien, para cuando las cosas estén difíciles. La oración es tu respiración espiritual, es tu conexión con el cielo, es tu línea directa con el trono de Dios,
Y en estos tiempos finales necesitas orar más que nunca, porque hay batallas que solo se ganan de rodillas, hay fortalezas que solo se derriban con oración y ayuno, hay victorias que solo se obtienen cuando te encierras en tu cuarto, cierras la puerta y clamar al Padre que ve en lo secreto. El enemigo está rugiendo como león, buscando a quien devorar, dice Primera de Pedro 5:8. Está atacando familias, está atacando matrimonios, está atacando finanzas, está atacando la salud mental y emocional de la gente. Y la única manera de resistirlo, la única manera de vencerlo es estando firmes en la fe, cubiertos en oración. Pero no cualquier oración, oración ferviente, oración de madrugada, oración que rompe el sueño, oración que dice: Señor, no me sueltes, no me dejes, mantén mi corazón puro, mantén mi mente limpia, mantén mis pies en el camino correcto, porque cuando oras así, cuando realmente te conectas con Dios, algo cambia en lo espiritual. Los demonios tiemblan, las cadenas se rompen, la oscuridad huye y tu espíritu se fortalece para resistir las tentaciones, las pruebas, las presiones de este mundo. Y la tercera parte de esa instrucción es ser tenido por digno, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán. Ahora, escucha bien esto porque es crucial. No estamos hablando de salvación por obras. La salvación es por gracia mediante la fe, no por obras para que nadie se gloríe, dice Efesios 2:8 hasta 9. Eso es claro, eso es fundamental, eso nunca lo perdamos de vista. Pero una cosa es ser salvo y otra cosa es vivir dignamente esa salvación. Una cosa es tener tu boleto al cielo y otra cosa es vivir de manera que honres ese privilegio. Pablo le escribe a los Filipenses en el capítulo 1, versículo 27, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. ¿Ves? No es que te salves por portarte bien, pero te comportas bien porque eres salvo. No es que merezcas la gracia, pero honras la gracia viviendo en santidad. Y la santidad, hermano, la santidad no es algo que esté de moda, pero es algo que Dios demanda. Hebreos 12:14 dice: Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. No dice algunos sí y otros no, dice nadie. Es un requisito absoluto, no negociable, no opcional. ¿Y qué es la santidad? No es ser perfecto, porque nadie es perfecto excepto Cristo. La santidad es separación, es apartarte del pecado, es decidir que no vas a vivir como vive el mundo. Es poner límites a lo que ves, a lo que oyes, a lo que haces, a dónde vas, con quién te juntas. Es cuidar tu mente, cuidar tu corazón, cuidar tu espíritu, porque de ellos mana la vida, dice Proverbios 4:23. Mira, yo conozco gente que dice: ay, pero es que el pecadito chiquito no cuenta, es que todos pecamos, es que Dios entiende, es que estoy bajo la gracia. Hermano, hermana, la gracia no es licencia para pecar. La gracia es el poder de Dios para no pecar. Pablo lo dice clarísimo en Romanos 6:1 hasta 2. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Si verdaderamente has nacido de nuevo, si verdaderamente el Espíritu Santo vive en ti, si verdaderamente Cristo es tu Señor, entonces no puedes seguir viviendo igual que antes. Algo tiene que cambiar. Tu lenguaje tiene que cambiar, tus hábitos tienen que cambiar, tus prioridades tienen que cambiar, tus deseos tienen que cambiar. Porque donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad, pero también allí hay transformación. Y esto no es legalismo, esto no es religiosidad, esto no es tratar de ganar el cielo con buenas obras, esto es amor. Porque cuando amas a alguien de verdad, quieres agradarle. Cuando amas a alguien de verdad, te duele decepcionarlo. Cuando amas a alguien de verdad, sus deseos se vuelven tus deseos. Y si amas a Dios, si realmente lo amas,
entonces vas a querer vivir de una manera que lo honre, que lo glorifique, que traiga alegría a su corazón. Jesús dijo en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. No dijo, si me amáis, vengan a la iglesia los domingos. No dijo, si me amáis, canten bonito. No dijo, si me amáis, levanten las manos cuando adoren. Dijo, guarden mis mandamientos, obedezcan mi palabra, hagan lo que yo digo, vivan como yo viví, amen como yo amé, perdonen como yo perdoné, sirvan como yo serví. Y cuando vives así, cuando realmente caminas en obediencia, algo hermoso sucede. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guarda tu corazón y tu mente en Cristo Jesús, dice Filipenses 4:7. No es una paz circunstancial que depende de que todo esté bien alrededor tuyo. Es una paz sobrenatural que permanece aunque todo se derrumbe, porque está fundada en la roca que es Cristo. Ahora, déjame hablarte de algo muy importante. Cuando hablamos de la venida de Cristo, cuando hablamos de la resurrección, muchos se enfocan solo en lo que va a pasar con ellos. Voy a subir, voy a quedarme, ¿qué va a ser de mí? Y es natural, es humano preocuparse por uno mismo. Pero si tu fe se trata solo de ti, si tu cristianismo es solo para tu beneficio personal, entonces hay algo que no está bien. Porque el corazón de Dios, hermano, el corazón de Dios es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, dice 2 de Pedro 3:9. El corazón de Dios palpita por los perdidos. El corazón de Dios llora por los que van rumbo al infierno. El corazón de Dios se quebranta por las almas que están caminando en tinieblas, sin esperanza, sin propósito, sin rumbo. Y si tú has entendido la magnitud de lo que significa estar en Cristo, si tú has experimentado su amor, su perdón, su gracia, su misericordia, entonces no puedes quedarte callado. No puedes guardar ese tesoro solo para ti. Tienes que compartirlo, tienes que proclamarlo, tienes que decirle a otros, hay esperanza, hay salvación, hay un Dios que te ama, hay un Salvador que murió por ti, hay un Espíritu que quiere transformarte. Jesús nos dio una misión antes de ascender al cielo. En Mateo 28:19-20 nos dijo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la gran comisión. Ese es el mandato que nos dejó, y no es para pastores solamente, no es para misioneros solamente, no es para evangelistas solamente, es para todo creyente, para ti, para mí, para cada uno que lleva el nombre de Cristo. ¿Cuándo fue la última vez que compartiste el Evangelio con alguien? ¿Cuándo fue la última vez que le hablaste a un familiar, a un amigo, a un vecino, a un compañero de trabajo sobre Jesús? No con religiosidad, no con condenación, sino con amor, con genuino interés por su alma, con el deseo sincero de que también ellos conozcan esta salvación tan grande. Porque mira, cuando Cristo venga, cuando suene esa trompeta, ya no habrá más oportunidades. Ya no podrás ir donde tu papá y decirle, papá, arrepiéntete. Ya no podrás ir donde tu hermano y decirle, hermano, busca a Dios. Ya no podrás ir donde tu hijo y decirle, hijo, entrega tu vida a Cristo. El tiempo de gracia habrá terminado. La puerta se habrá cerrado. Y entonces sí, entonces vendrá el llanto y el crujir de dientes, como dice Jesús en Mateo 25:30. Por eso la Biblia nos urge. Por eso dice en 2 de Corintios 6. 2. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. No mañana, no la próxima semana. No cuando me sienta mejor. No cuando tenga más tiempo. Ahora, hoy, en este momento. Porque no sabemos si vamos a tener un mañana, no sabemos si
la persona a quien le queremos hablar de Cristo va a estar viva mañana. No sabemos si nosotros mismos vamos a despertar mañana. Y hablando de despertar, déjame contarte algo. En Efesios 5:14 dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Hay muchos cristianos dormidos, cristianos que están vivos biológicamente, pero muertos espiritualmente. Van a la iglesia como zombies, cantan las canciones sin sentir, oyen los mensajes sin aplicar, leen la Biblia sin entender, oran sin fe, viven sin propósito. ¿Eres tú uno de ellos? Respóndete con honestidad delante de Dios. ¿Eres de los que solo juegan a ser cristianos o realmente estás viviendo tu fe? ¿Eres de los que tienen religión o de los que tienen relación con Dios? Porque hay una diferencia abismal entre religión y relación. La religión te da reglas, la relación te da vida, la religión te da rituales, la relación te da intimidad. La religión te hace esclavo, la relación te hace hijo, y Dios no quiere esclavos, Dios quiere hijos. Hijos que hablen con Él, que caminen con Él, que confíen en Él, que lo obedezcan no por obligación, sino por amor. Hijos que cuando caen se levantan porque saben que tienen un Padre que los ama. Hijos que cuando pecan se arrepienten porque saben que tienen un Padre que los perdona. Hijos que cuando están confundidos buscan dirección porque saben que tienen un Padre que los guía. Mira, en esta vida vas a enfrentar pruebas, vas a enfrentar tribulaciones. Vas a enfrentar momentos donde sentirás que no puedes más, donde querrás rendirte, donde te preguntarás si vale la pena seguir creyendo, si vale la pena seguir luchando. Y en esos momentos, hermano, en esos momentos es cuando más necesitas recordar que Cristo viene pronto. Porque esta esperanza no es un escape de la realidad. Esta esperanza es lo que te sostiene en la realidad. Cuando Job perdió todo, cuando perdió sus hijos, su riqueza, su salud, cuando su propia esposa le dijo, maldice a Dios y muérete, ¿sabes qué fue lo que lo mantuvo firme? La esperanza, la fe. La convicción de que aunque Dios lo matara, en él esperaría, como dice Job 13:15. Y al final, Dios le devolvió el doble de lo que había perdido, porque Dios es fiel. Cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel, con los pies en el cepo, con las espaldas sangrando por los azotes, en lugar de quejarse, en lugar de maldecir, en lugar de renegar, ¿qué hicieron? Cantaban himnos a Dios a medianoche, dice Hechos 16:25, y Dios mandó un terremoto que abrió las puertas de la cárcel y soltó sus cadenas. Y no solo ellos fueron liberados, sino que el carcelero y toda su familia se salvaron esa noche. Cuando Daniel fue echado al foso de los leones por orar a Dios, cuando sus enemigos pensaban que esa sería su muerte, ¿qué pasó? Dios cerró la boca de los leones y Daniel salió ileso, y sus acusadores fueron los que terminaron devorados. Cuando los tres jóvenes hebreos, Sadrac, Mesac y Abednego, fueron echados al horno de fuego por no adorar la estatua del rey, cuando el fuego estaba tan caliente que mató a los que los echaron, ¿qué pasó? El Hijo de Dios caminó con ellos en medio del fuego y salieron sin ni siquiera olor a humo. ¿Ves? Una y otra vez en la Biblia vemos que Dios es fiel, que Dios no abandona a los suyos, que Dios pelea por los que confían en Él, que Dios hace camino en el desierto y ríos en la soledad, que Dios convierte las pruebas en testimonios, que Dios usa las presiones para producir diamantes, que Dios transforma el dolor en propósito. Y así como Dios fue fiel con ellos, así será fiel contigo. Así como Dios cumplió sus promesas en el pasado, así cumplirá sus promesas en el futuro. Y la mayor promesa de todas es que Cristo viene otra vez, que va a regresar, que va a recoger a su iglesia, que va a llevarnos a las moradas que fue a preparar, como dijo en Juan 14:2 hasta 3, pero mientras ese día llega, mientras esperamos su venida, tenemos trabajo que hacer.
Tenemos que ocuparnos de los asuntos del Padre. Tenemos que ser luz en medio de las tinieblas. Tenemos que ser sal que da sabor a esta tierra insípida. Tenemos que ser voz que clama en el desierto: preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas, como Juan el Bautista. Y eso significa, hermano, que no podemos vivir para nosotros mismos. No podemos vivir egoístamente. No podemos acumular tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, dice Mateo 6:19. Tenemos que invertir en el cielo, tenemos que usar nuestros recursos, nuestro tiempo, nuestros talentos, nuestras fuerzas para extender el reino de Dios. ¿Tienes dinero? Úsalo para bendecir a otros, para apoyar la obra misionera, para ayudar a los necesitados. ¿Tienes dones? Úsalos para servir en la iglesia, para edificar el cuerpo de Cristo, para glorificar a Dios. ¿Tienes influencia? Úsala para señalar a otros hacia Jesús, para ser testimonio viviente de su gracia, para mostrar con tu vida que Él transforma. Porque todo lo demás, hermano, todo lo demás se va a quedar aquí. Los carros se van a quedar, las casas se van a quedar, el dinero se va a quedar, los títulos se van a quedar, los diplomas se van a quedar, la fama se va a quedar. Lo único que vas a llevar contigo es tu relación con Dios y las almas que ayudaste a ganar para Cristo. Primera de Corintios 3, 13, 15 nos dice: la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Va a haber un día de rendir cuentas. Un día donde todo lo que hiciste, todo lo que dijiste, todo lo que pensaste va a ser evaluado. No para salvación, porque la salvación ya está asegurada si estás en Cristo, pero sí para recompensas, para ver qué obra permanece y qué obra se quema. ¿Qué construiste con oro, plata y piedras preciosas? ¿Y qué construiste con madera, heno y hojarasca? Y yo te pregunto, ¿cómo quieres presentarte delante del Señor ese día? ¿Quieres llegar con las manos vacías, salvado pero apenas, como quien escapa a través del fuego? ¿O quieres llegar con fruto abundante, con vidas transformadas, con testimonios poderosos, con una trayectoria de fidelidad que muestre que tomaste en serio tu llamado? Porque cada uno de nosotros tiene un llamado. No todos somos llamados a ser pastores. No todos somos llamados a ser evangelistas, no todos somos llamados a ser maestros, pero todos, absolutamente todos, somos llamados a ser testigos. Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Testigos. Eso es lo que somos. Personas que dan testimonio de lo que han visto, de lo que han oído, de lo que han experimentado con Dios. No necesitas ser elocuente. No necesitas tener todas las respuestas. No necesitas ser teólogo. Solo necesitas compartir tu historia. Lo que eras antes de Cristo y lo que eres ahora. Cómo Él te encontró, cómo Él te transformó, cómo Él te salvó. Y ese testimonio, hermano, ese testimonio es poderoso, más poderoso de lo que imaginas, porque la gente puede argumentar contra doctrinas, la gente puede debatir teologías, pero nadie puede discutir tu experiencia personal. Si tú dices: yo era adicto y Dios me liberó, nadie puede decirte que no. Si tú dices: yo estaba deprimido y Dios me dio gozo, nadie puede negarlo. Si tú dices: yo estaba perdido y Dios me encontró, esa es tu verdad, tu realidad, tu testimonio. Y cuando vives consistentemente con ese testimonio,
Cuando tu vida respalda tus palabras, cuando hay coherencia entre lo que dices y lo que haces, entonces tu luz brilla de tal manera que los hombres ven tus buenas obras y glorifican a tu Padre que está en los cielos, como dice Mateo 5:16. Pero déjame advertirte algo. El enemigo, el diablo, Satanás, como quieras llamarlo, no va a quedarse de brazos cruzados viendo cómo vives para Dios. Él va a atacar, va a intentar desanimarte, va a intentar distraerte, va a intentar destruirte, va a poner obstáculos en tu camino, va a usar personas cercanas a ti, va a traer tentaciones diseñadas específicamente para tu área débil, va a sembrar dudas en tu mente, va a intentar robarte la paz, el gozo, la fe, pero mayor es el que está en ti que el que está en el mundo, dice Primera de Juan 4:4. No tienes que tenerle miedo al diablo, no tienes que vivir en paranoia, pero sí tienes que estar alerta. Sí tienes que vestirte cada día con toda la armadura de Dios que Pablo describe en Efesios 6. El cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el calzado del evangelio de la paz, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y sobre todo, dice Pablo, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, porque esta batalla no es carnal, no es contra carne y sangre, es contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es una guerra espiritual que se pelea en el ámbito espiritual con armas espirituales. Y en esa guerra necesitas estar firme, firme en tu fe, firme en tu convicción, firme en tu identidad en Cristo, porque el diablo va a intentar hacerte dudar de quién eres, va a intentar hacerte creer que eres indigno, que eres incapaz, que eres un fracasado, pero eso es mentira. Tú eres hijo de Dios, tú eres heredero con Cristo, tú eres linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, dice Primera de Pedro 2:9. No permitas que el enemigo te robe tu identidad. No permitas que te haga olvidar de quién eres y de quién es tu Padre. Porque cuando sabes quién eres en Cristo, cuando estás seguro de tu posición, cuando entiendes tu autoridad como hijo de Dios, entonces puedes resistir al diablo y él huirá de ti, como promete Santiago 4:7. Y ahora, mientras nos acercamos al final de este mensaje, quiero que entiendas algo crucial. La resurrección de Cristo, su segunda venida, no es solo un evento futuro que esperamos pasivamente. Es una realidad que debe transformar cómo vivimos hoy. Es una verdad que debe afectar cada decisión que tomas, cada palabra que dices, cada acción que realizas. Porque si realmente crees que Él puede venir hoy, si realmente crees que en cualquier momento puede sonar esa trompeta, entonces no puedes vivir con pecados sin confesar. No puedes vivir con rencores sin perdonar. No puedes vivir con palabras sin arrepentirte. No puedes vivir con relaciones rotas sin restaurar. No puedes vivir con tiempo perdido sin redimir. El apóstol Juan, cuando tuvo esa visión gloriosa del regreso de Cristo en el Apocalipsis, cuando vio los cielos abiertos y al jinete fiel y verdadero montado en un caballo blanco, cuando vio que su nombre es el Verbo de Dios y que de su boca sale una espada aguda para herir a las naciones, cuando vio esa gloria indescriptible, ¿sabes qué hizo? Se cayó como muerto a sus pies. Y Cristo puso su mano sobre él y le dijo, no temas. Yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Apocalipsis 1:17-18. Ese es el Cristo que viene. No un Cristo débil, no un Cristo derrotado, no el Cristo humilde que caminó por Galilea hace 2000 años. Viene el Cristo glorificado, el Cristo conquistador,
El Cristo Rey de Reyes y Señor de Señores viene con poder y gran gloria. Viene a juzgar a vivos y muertos. Viene a establecer su reino eterno, donde ya no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y tú, hermano mío, hermana mía, tú tienes la oportunidad de estar con Él en ese reino, no por tus méritos, no por tus buenas obras, no porque seas mejor que otros, sino por pura gracia, por puro amor, por pura misericordia de Dios que te amó tanto, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero tienes que creer, tienes que arrepentirte, tienes que entregarle tu vida completamente, no a medias, no cuando te convenga, no solo los domingos, completamente, todos los días, en todo momento, en toda circunstancia. Y cuando lo hagas, cuando realmente te rindas a Él, cuando dejes que Él sea el Señor de tu vida y no solo tu Salvador, entonces vas a experimentar una paz que sobrepasa todo entendimiento. Vas a experimentar un gozo que no depende de tus circunstancias. Vas a experimentar una transformación que todos van a notar, porque donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y cuando el Hijo te liberta, serás verdaderamente libre. Así que hoy, en este momento, mientras escuchas estas palabras, el Espíritu Santo te está hablando, te está llamando, te está invitando. No endurezcas tu corazón como en la provocación, dice Hebreos 3:15. No apagues el espíritu, no resistas más, no digas mañana, no digas después, di hoy, di ahora, di sí al llamado de Dios sobre tu vida. Si nunca has entregado tu vida a Cristo, hazlo ahora. Si te has alejado, regresa ahora. Si has estado tibio, enciéndete ahora. Si has estado conformado, conságrate ahora. Porque Cristo viene pronto, muy pronto, y ese día ya no habrá más oportunidades, ya no habrá más llamados, ya no habrá más súplicas. Entonces cierra tus ojos donde estás, pon tu mano sobre tu corazón y háblale a Dios. No con palabras bonitas, no con frases religiosas, háblale desde lo más profundo de tu ser. Dile que te arrepientes de tus pecados. Dile que crees que Jesús murió en la cruz por ti y resucitó al tercer día. Dile que lo recibes como tu Señor y Salvador. Dile que quieres vivir para Él. Dile que quieres estar listo cuando Él venga. Y Él, que es fiel y justo, te escuchará, te perdonará, te limpiará de toda maldad y te dará vida nueva. Y después de esa oración, no te quedes ahí. Busca una iglesia donde se predique la palabra de Dios sin compromiso. Bautízate, congrégate, sirve, crece, aprende, obedece, persevera hasta el fin. Porque el que persevere hasta el fin, ese será salvo, dice Mateo 24:13. La resurrección de Cristo llega muy pronto. Las señales están ahí, el tiempo se acaba, pero todavía hay gracia, todavía hay misericordia, todavía hay oportunidad. No la desperdicies. No la tomes a la ligera. Responde al llamado hoy. Entrega tu vida hoy. Decide vivir para Dios hoy, porque mañana puede ser demasiado tarde. Y recuerda esto, cuando Él venga, cuando suene esa trompeta, cuando los muertos en Cristo resuciten primero y los que vivimos seamos transformados en un abrir y cerrar de ojos, quiero que estés ahí. Quiero que subas con nosotros. Quiero que experimentes esa gloria. Quiero que veas su rostro. Quiero que escuches su voz diciéndote: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Que el Señor te bendiga, te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia, alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cristo viene pronto. Prepárate,
Alístaste, conságrate y vive cada día como si fuera el último, porque muy bien podría serlo. Amén y amén.